Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios del Evangelio de Juan, capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 35. Vamos a leer la palabra de Dios al versículo número 42. Dice la palabra de Dios así: Juan 1, 35 al 42. Es el Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor. Nombre de Jesús, Señor. Dice así: al siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a hacer una oración, hermanas, para que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos das en este momento, Señor amado. También, Señor amado, le pido, Señor, llénenos de su bendición, Señor, llénenos de su palabra, Señor. Háblenos, Señor amado, usted, Señor, llénenos de su bendición, Señor amado. Que podamos recibir, Señor amado, su bendición que tiene para nosotros, Señor. Abre el entendimiento de la mente, el corazón, Señor. Y que recibamos su bendición, Señor amado. Que recibamos su bendición, Dios mío, Señor, como usted, Señor, lo tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanas, bendito sea el Señor, la parte número 11 del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a ver la parte número 11. En el versículo número 15 se habla del primer testimonio que dio Juan el Bautista después de bautizar a Jesús. Del versículo número 19 al versículo número 28 se habla del segundo testimonio que dio Juan el Bautista después de bautizar a Jesús. Y después de dar su segundo testimonio, en el versículo número 29 se habla del tercer testimonio que dio Juan el Bautista después de bautizar a Jesús. El primer testimonio es en el versículo 15. El segundo testimonio empieza en el versículo 19 hasta el 28. Y cuando se acaba el segundo testimonio del versículo 28, pasa un día, porque el versículo 19 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y da Juan el tercer testimonio de Jesús. Y se acaba el tercer testimonio hasta el versículo 34. Y ya van tres veces que Juan da testimonio de Jesús después de bautizarlo. En el versículo número 35 empieza la palabra así, que es el que leímos, el primer versículo que leímos. Dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Pasa un día más de que Juan dio el tercer testimonio de Jesucristo. Y cuando pasa ese día, entonces Juan lo que hace, que da un cuarto testimonio. Entonces, en esta ocasión, en la parte 11 del ministerio de Juan, vamos a ver el cuarto testimonio que dio Juan el Bautista después de bautizar a Jesucristo. Dice que en esta ocasión estaba Juan el Bautista, pero estaba con dos discípulos de él. Dice el versículo 35, dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y dice el versículo 36, dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Aquí, hermanas, cuando dice el Cordero de Dios, quiero corregir, porque en la parte número 11 del ministerio de Juan, perdón, en la parte número 10, perdón, del ministerio de Juan, en el video anterior, porque ahorita apenas estamos viendo el 11,
yo dije que Juan el Bautista nunca había dicho el Cordero de Dios, que la Biblia, pues a lo menos dije yo, no lo registra la Biblia que diga el Cordero de Dios. Eso lo dice apenas en el tercer testimonio que él da. Y yo dije que no lo decía, de hecho en el primer versículo del tercer testimonio, que es el versículo 29, él ahí habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo dije que nunca lo había dicho, y sí, ahí la primera vez que la Biblia lo registra, perdón, pero yo dije, y también que tal vez era la última vez que lo iba a mencionar. Yo no me acordaba en el momento, cuando grabé ese video, que estuvimos juntos, no me acordé cuando grabamos la parte 10 de que después iba a decir otra vez Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Lo quise corregir porque ahí me confundí. Y aquí en esta parte, en la parte 11 que estamos viendo, pues se presenta cuando vuelve a decir el Cordero de Dios. Y yo dije que no lo había dicho antes del versículo 29, ni después probablemente lo decía. Pero sí, no lo había dicho antes, pero el decirlo después sí pasó. Lo dijo después en el versículo 36 otra vez, el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista está solo, hermanas, y él dice, he aquí el Cordero de Dios, porque Jesús pasa otra vez. Si usted se fija, Jesús de repente pasaba, Jesús se acercaba por donde andaba Juan. Ya ve que de hecho cuando lo bautizó Juan el Bautista, Jesús fue porque Jesús fue a buscar a Juan. Y después cuando da testimonio, aquí en el tercer testimonio que da, también Jesús va donde está Juan, ¿verdad? O sea, anda por donde está Juan. Y de hecho me dice que el versículo que hasta vino Juan en el tercer testimonio, y Juan da testimonio que es el Cordero de Dios, y todo lo que vimos en la parte 10 de este estudio que estamos viendo, ¿verdad? Del ministerio de Juan el Bautista. Y aquí en el versículo 35 que mirábamos, él miraba que Juan pasaba por Jesús. Digo todo esto porque se presentó varias veces en el ministerio de Juan de que Jesús andaba por donde andaba Juan o iba a buscar a Juan para que lo bautizara, o iba y lo buscaba pues por algunas cosas, pero lo buscaba. Y entonces sí había cercanía pues entre ellos. En ese sentido, después de que lo bautizó, empezó a surgir todo esto pues. De hecho lo bautiza porque ya dije, porque Jesús buscó a Juan. Entonces, cuando Juan estaba aquí en esta cuarta ocasión, del versículo 35 al 36 que acabo de leer, estaba Juan con dos discípulos de él, dos personas que habían creído al mensaje de Juan, y Juan los había bautizado, y al bautizarlos se convertían en discípulos de Juan. Pero cuando estaba Juan ahí con sus dos discípulos, Jesús pasa, y lo que hace Juan es de que dice, he aquí el Cordero de Dios, lo dice, pero los dos discípulos pues escuchan lo que Juan está diciendo. Y cuando escuchan lo que está diciendo, dice el versículo entonces 37, dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Oyen que dice eso Juan y siguen a Jesús, porque pues este es el Cordero de Dios, pues lo siguen al Cordero de Dios, y lo dijo su maestro, que era Juan. Versículo 38 dice, y volviendo Jesús y viendo que le seguían los dos discípulos, obviamente, les hace una pregunta. Aquí la Biblia tiene signos de interrogación. Si está leyendo usted, va a ver que la Biblia hace una pregunta. Les pregunta a Jesús a los discípulos, ¿qué buscáis? Dice así la Biblia. O sea, ¿qué buscan? Les pregunta. Porque lo estaban buscando, pues, ¿qué quieren? Pues, ¿qué buscan? ¿Por qué me están siguiendo, verdad? Ellos le dicen esto a Jesús. Ellos le dijeron, Rabí, los dos discípulos, que traducido es maestro. Y continúa la Biblia. Luego continúa la Biblia ahora con una pregunta que ahora ellos le hacen, pero a Jesús. Primero Jesús pregunta que qué buscaban porque lo estaban siguiendo, y ahora ellos le preguntan a Jesús, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Le preguntan. Así la Biblia tiene signos de interrogación, y aparte las palabras se entienden como pregunta fácilmente. El versículo siguiente, que es el 39, dice así, les dijo, aquí viene la respuesta del Señor, vengan y vean dónde vivo, ¿no? Y continúa el versículo 39, dice, fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí dice así porque Andrés, hermanas, llegó a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Como yo les dije a ustedes, no sé si recuerdan,
o si alguna persona ha visto estos videos y escuchó y le está tocando ver este video también, yo dije de que Juan el Bautista pues era usado por Dios para salvar muchísima gente, como ya lo hemos visto con la Biblia, y que también hasta algunos que se convertían al Señor por medio de Juan el Bautista y eran bautizados por Juan el Bautista iban a llegar a ser aparte hasta discípulos del Señor Jesucristo. Entonces aquí se ve que Andrés, que era uno de los discípulos de Juan el Bautista, que oyeron decir que Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios cuando pasó por ahí Jesús, era uno de los que habían seguido a Jesús. O sea, aquí lo que la Biblia les enseña, hermanas, lo que yo les dije, que gente que se había convertido al Señor por medio de Juan el Bautista y que eran discípulos de Juan el Bautista, después iban a llegar a ser discípulos de Jesucristo. Y este Andrés, que era un discípulo de Juan el Bautista, llegó a ser después un discípulo de Jesús. Cuando sigue a Jesús, después se convierte ya en un discípulo, pero ahora de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este Andrés era el que era hermano de Simón, del que después se llamó Pedro, porque el apóstol Pedro no se llamaba Pedro al inicio, sino que él se llamaba Simón. Se llamaba Simón y el Señor le cambió su nombre, se lo cambió a Cefas, que es una palabra aramea, porque la Biblia, hermanas, está escrito en el Nuevo, bueno, la Biblia está escrita en dos idiomas principales, el Antiguo Testamento en hebreo y tiene bien poquito arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en hebreo, en griego, perdón, el Nuevo Testamento en griego y tiene también poquito arameo. Entonces, cuando Jesús cuando más bien Pedro tiene un encuentro con Jesucristo, Jesucristo le cambia el nombre, al que le decimos Pedro, ¿verdad? Porque se llama Pedro, pues se llamó Pedro después, pero le cambia el nombre porque primero no se llamaba Pedro, se llamaba él Simón, y se lo cambia a un nombre arameo, que es el nombre Cefas. La palabra Cefas, hermanas, quiere decir piedrecita o piedra. Y lo que pasa es que el nombre Cefas, hermanas, es en arameo, porque la Biblia dice una que otra palabra en arameo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como ya lo expliqué también en el Antiguo, aunque es hebreo todo, la mayoría. Y cuando se lo cambia al arameo, le da un nombre arameo, Cefas, que quiere decir piedra, la Biblia después dice que quiere decir Pedro, porque la palabra Cefas quiere decir piedrecita, pero si usted quiere pronunciar ese nombre Cefas, pero en griego, es Pedro. Y también Pedro quiere decir piedrecita o piedra, o quiere decir roca también. Es por eso que la Biblia muestra que se le puso el nombre de Cefas y después dice que quiere decir Pedro, porque Cefas es en arameo, pero la Biblia, como habla en griego, después explica que en griego lo que quiere decir que es Pedro, porque es el mismo nombre que Dios le puso, que significa piedra, en arameo y en griego. Espero que no me las haga bolas, hermanas. Voy a explicar otra vez a ver si no hice bolas para alguien, ¿verdad? El Señor le pone a Pedro, después a Simón le pone el nombre de Cefas, que es una palabra griega, Cefas, y quiere decir piedra, o roca, o piedrecita. Es una piedra o una roca, pero chiquita, pues. Y ese nombre arameo, que es Cefas, tiene los significados que ya di, ¿verdad? Que es una piedra pequeña o roca, lo que usted quiera decir, pero pequeña. Y ese nombre, Cefas, después la Biblia lo muestra lo que quiere decir en griego, porque el Nuevo Testamento está mayormente en griego y Jesús le puso un nombre, pero en arameo, que se traduce al griego y la palabra Cefas en griego quiere decir Pedro, que es como nosotros lo conocemos. Y también tiene el mismo significado, que es piedra, pero una piedra pues normal, pequeña, o roca, pero una roca pequeña, o piedrecita. Son las traducciones que se le da. Si usted busca en Biblias de estudio, usted busca el significado de esa palabra, ¿qué significa? Lo que significa. Entonces, ese es el significado que tiene. Entonces dice el versículo 40 que estamos leyendo, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, dice, era uno, dice, de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón
O sea, Andrés halló a Simón después de que había seguido a Jesucristo, el Andrés discípulo de Juan el Bautista, que siguió a Jesús. Dice, y dijo Andrés, le dijo a Simón, a su hermano, hemos hallado al Mesías, que es una palabra, viene de una palabra, es una palabra hebrea, el Mesías viene de una palabra hebrea, dice que traducido es el Cristo, que ya es del griego el Cristo, ¿verdad? Entonces dice el versículo siguiente que cuando Andrés le dijo esto a Simón, dice el versículo 42 lo que sucedió, dice, y le trajo a Jesús. O sea, lo que sucede que Andrés, después de haber dejado a su maestro, él y el otro discípulo también de Juan el Bautista, después de haber dejado a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dijo que ahí estaba el Cordero de Dios, que era Jesús que estaba caminando, de haber seguido a Jesús, Andrés lo que hizo, que miró a su hermano, a su hermano Simón, que no se llamaba Pedro ni Cefas, y le dijo que habían hallado al Mesías. Y dice la Biblia que quiere decir el Cristo, dice así. Porque es lo mismo, ¿verdad? En diferentes idiomas. Si uno lo agarra del hebreo, pues llega uno a Mesías. Si uno lo agarra del griego, pues uno llega a la pronunciación Cristo, pues, a nuestra lengua. Entonces es lo que sucede, que le dice eso, que lo han hallado, le dice a Andrés, y ya se convierte, ahora se va a convertir en un discípulo, pero de Jesús. Ya deja a su maestro, que es Juan, y ya su maestro va a ser Jesús y va a ser discípulo de Jesucristo. Pero cuando le dice, no nomás le dice y él se queda con eso, Simón, sino que Simón va a ver a Jesús. Y por eso dice el versículo 42, dice, y le trajo a Jesús. Dice, y mirándole Jesús mira a Simón y le dice, tú eres Simón, porque se llama Simón, es su nombre. Dice, hijo de Jonás. Hay unas Biblias que dicen hijo de Juan, así dicen. Hay como la Biblia Nueva Traducción Viviente y la Biblia la Diario Vivir y la Nueva Traducción Viviente. Esas dos Biblias dicen hijo de Juan, no dicen hijo de Jonás. Dice, tú eres hijo, le dice Jesús a Simón, tú eres Simón, porque era su nombre, hijo de Jonás. Le dije como dicen otras Biblias, ¿verdad? Pero y le dice esto, continúa, dice, tú serás llamado Cefas, le dice un nombre pero arameo que ya expliqué que significa piedra o piedrecita. Dice que dice que quiere decir Pedro, pero en griego pues quiere decir eso, Pedro. Entonces aquí Jesucristo le está cambiando el nombre a Simón y Simón pues se acerca al Señor Jesucristo, pues, ¿verdad? Y se convierte Simón después en uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, pues, ¿verdad? Como ya lo sabemos todos y ya sabemos que hasta escribió pues 2 libros, primera y segunda de Pedro. Y aquí lo que podemos ver, hermanas, nosotros, es la eficacia del ministerio de Juan el Bautista que tenía, pues. Porque Juan el Bautista, hermana, lo que él hizo, que cuando vio a Jesucristo caminar por ahí, él dijo delante de sus 2 discípulos que ahí estaba el Cordero de Dios. Pero cuando él dijo eso, él estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Recuerden que él desde antes, en el Antiguo Testamento, estaba ahí ya predestinado y ya mostrado ahí en la palabra de Dios, desde antes que naciera él, que estaba fijado por Dios, de que cuando viniera ese hombre lo que iba a hacer, iba a preparar el camino, iba a preparar a la gente para el Señor Jesucristo. Entonces cuando él dice eso, está haciendo lo que él tenía que hablar de Jesucristo, y lo hizo lo que tenía que hacer, y estaba con 2 discípulos de él, pero al hacerlo él tal vez no pensó que los discípulos iban a ir con Jesús, o tal vez lo hizo con la intención para que se fuera con Jesús. La Biblia no enseña si lo hizo con intención o no con intención de que se fueran con Jesús. Pero la cosa que al hacerlo él, los 2 discípulos que él tenía se fueron con Jesús y lo dejaron a él. Y cambiaron de maestro, se fueron con el Señor Jesucristo. Pero él, hermanas, al hacer eso, él está haciendo lo correcto porque está diciendo lo que tiene que hacer, dar testimonio de Jesús, pero tal vez sin darse cuenta, él no sabía a lo mejor que se iban a ir con Jesús, pero, o tal vez, como lo dije, tal vez lo hizo con esa intención, pero la Biblia no lo enseña. Pero él al hacer lo correcto, lo que tenía que hacer, hablar de Jesucristo, está haciendo lo que uno dice, cuando uno dice mató un pájaro de 2 tiros, ¿verdad? Porque al hablar de Jesucristo, ¿qué es lo que tenía que hacer?
consiguió también lo otro que tenía que hacer, que la gente se fuera con Jesús. Él tenía que hacer eso, preparar el camino al Señor y para que la gente se fuera con el Señor Jesucristo, estuviera dispuesta, sus corazones dispuestos para recibir al Mesías. Entonces, al decir eso, aunque de que ahí estaba el Cordero de Dios delante de los dos discípulos, aunque él no pensara tal vez que se iban a ir con él, o lo hizo con la intención de que se fueran, como haya sido, al decir eso, sucedieron dos cosas: que hizo lo que tenía que hacer de dar testimonio del Mesías, pero también cumplió lo que tenía que hacer, que tenía que llevar la gente al Mesías, y llevó dos discípulos de él, se fueron con el Mesías. Y todavía pasó más cosas, de que uno de ellos, que es Andrés, del que se menciona nomás el nombre, del otro no se menciona el nombre, Andrés después hasta le habla a su hermano, a Simón, y Simón es llevado por medio de Andrés a Jesucristo y también se convierte en otro discípulo del Mesías. Y de esa manera Juan tiene más eficacia todavía en su ministerio, tiene más éxito, porque hace que dos personas, indirectamente, sin querer o queriendo, las lleva al Mesías, que tenía que hacer eso. Al hacer una cosa buena, se ejecutan dos cosas buenas a su favor. Y todavía tercer cosa buena, de que uno de los que se fueron de con él jala a otra persona y se la lleva a Cristo y se convierte en otro discípulo. Entonces ya al final no son dos discípulos más de Jesús, digo, dos discípulos de Jesús, que son sus primeros discípulos que va a tener, sino que se convierten en tres discípulos de Jesús. Entonces, lo que nos enseña el Señor, hermanas, a través del ministerio de Juan el Bautista, es de que nosotros tenemos que enfocarnos en hacer lo que Dios nos manda y hacerlo. Y a veces sin darnos cuenta, hermanas, y a veces nos vamos a dar cuenta, a veces no nos vamos a dar cuenta. Pero al hacer las cosas que el Señor nos manda en su palabra, lo que Dios le mandó a usted hacer, si usted tiene que hacer algo para la obra de Dios, o lo que usted tenga que hacer para obedecer a Dios, o lo que tiene que hacer, si tiene que orar, tiene que leer, lo que tenga que hacer para Dios. Al hacer lo que tengamos que hacer, cada quien tiene cosas diferentes que hacer en el Señor. A veces, sin darnos cuentas, al hacerlo va a ser doble bendición. Vamos a hacerlo y vamos a cumplir con eso y va a ser una bendición de Dios para nuestras vidas, pero sin darnos cuenta va a surgir vamos a hacer otra cosa también, o va a surgir otra cosa que también va a ser de bendición para nuestras vidas. Y así sucede, hermanas. Es como si uno no está muy bien con el Señor porque no está bajando en el Señor y viene una persona y te dice: mira, hermano, ocupo que ore por mí porque estoy enferma. Estoy enfermo, hermano. Y usted y uno ora por la persona. Y la persona, al orar uno por la persona, uno hace lo correcto, orar por la persona. Y también hasta Dios nos bendice a nosotros, doble bendición, que también estábamos ocupando del Señor también. O sea, al hacer las cosas buenas, hermanas, a veces sin saber uno, sin darse cuenta uno o dándose cuenta uno, a veces tiene una consecuencia tercera todavía de bendiciones del Señor. Así como los pecados que hacemos nos dañan a nosotros y dañan a nuestra familia y dañan a la iglesia y dañan a terceras personas, también las cosas buenas que hacemos también tienen efectos de bendición también. En, también más efecto de bendición, perdón, que la que estamos viendo nomás nosotros en el momento, como aquí que pasó con Juan. Entonces, hermanas, así nosotros tenemos que enfocarnos en hacer lo correcto. Vas a enfocarnos en hacer lo correcto y el Señor va a hacer su obra en nuestra vida de bendición y va a ser más beneficioso. Las obras buenas que hacemos van a ser más beneficiosas de lo que nosotros pensamos nada más que estamos haciendo. Van a pasar más cosas todavía. Gloria a Dios. Entonces, hermano, y quiero comentar nomás esto ya para finalizar, nada más, de que cuando aquí se habla de Pedro, es donde que hay de Pedro con su nombre original Simón y que después se le cambia a Cefas, que es como le puso el Señor en arameo, que quiere decir piedra o roca o piedrecita, y que se traduce al griego y que quiere decir Pedro como lo conocemos todos. Quiero decir de que no se refiere a lo que algunos entienden mal como la Iglesia Católica, que sobre Pedro se hizo la iglesia. Eso lo toman de un versículo que es el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18, que dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, no quiere decir que le cambió el nombre para hacer su iglesia sobre él, sino que le pone el nombre de piedrecita o roca, pero una roca chica, no una rocota tampoco, o piedra, pero tampoco una piedrotota, es una piedra grandota, sino una piedra normal. Le pone el nombre dando a entender de que él va a ser una piedra de la construcción de la iglesia, como hay muchas piedras, no nomás él fue la única piedra. Y cuando Jesucristo habla aquí en el versículo 18 que le dice:
yo también te digo que tú eres Pedro. Es la palabra griega que es la palabra Petros. En griego viene Petros en la Biblia, lo que pasa que al español se traduce Pedro, que es Petros en griego. Petros quiere decir una piedrecita, una pequeña piedrecita o una roca, pero una roca tamaño normal o una piedra tamaño normal. Y le dice, y sobre esta roca, es otra palabra griega que cuando dice roca ya no es la palabra Petros, que se usa para el nombre de Pedro al español, sino que la palabra roca viene de la palabra griega Petra, que es diferente. Para el nombre Pedro se usa la palabra Petros en griego, y para la palabra que se traduce roca se usa otra palabra griega que no se usa para el nombre de Pedro. Al español se usa la palabra griega que es Petra, y la palabra Petra, hermanas, se usa para roca, pero no para una roca normal, se usa para roca inmensa, para roca enorme y para acantilado rocoso. Y dice el Señor Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. O sea, le dice, tú eres Petra. Si uno leyera en griego, nomás las palabras del nombre de Jesús y la palabra roca, que dijera así. Y yo también te digo que tú eres Petros. Y sobre esta Petra, que es otro nombre, edificaré mi iglesia. O sea, Jesús no está diciendo que va a edificar la iglesia aquí sobre Pedro, como dicen en la católica. Cuando le cambió el nombre, que no quería decir Jesús, cuando le cambió el nombre que vimos en Juan, que Juan iba a ser sobre donde se iba a construir toda la iglesia, como decían en la católica, sino lo que está haciendo Jesucristo aquí nada más, diciéndole, tú eres Petros, tú eres una piedra pequeñita, y sobre esta Petra, es otra palabra griega, que quiere decir roca inmensa o acantilado rocoso, roca enorme, todas las traducciones que se le dan a esa palabra griega, los significados que se les da. Dice, edificaré mi iglesia. O sea, le está diciendo, tú es una piedra pequeña, pero sobre la roca inmensa, que no es Pedro, voy a edificar mi iglesia. O sea, Pedro nada más fue una piedra en la construcción de la iglesia, pero sobre la iglesia que iba a construir sobre la roca que iba a construir su iglesia, el Señor es sobre la roca inmensa, no la piedrecita Pedro. Entonces, digo esto porque como vimos lo otro, y gente a veces no sabe, yo sé que ustedes lo saben, hermanas, o no sé si ya se estaba confundiendo, no sé, pero digo esto para que se vea de que el Señor le puso el nombre de piedra a Pedro, a Simón, cuando le puso Cefas, o Pedro en griego, pero es piedrecita, como le dije. Y aquí le dice, tú eres piedrecita, pero sobre esta roca inmensa, que no es Pedro, que es Jesucristo como piedra, la piedra angular, voy a edificar mi iglesia. O sea, la iglesia está sobre Jesucristo, hermanas, no sobre Pedro. Sobre Pedro está en el sentido que es una piedrecita en la construcción, pero así hay muchas piedras, ¿verdad? Todos somos, dice la Biblia, que hasta los cristianos normales somos piedras vivas de la iglesia de Dios como un templo, ¿verdad? Pero cuando Dios construyó su iglesia, Pedro fue una piedrecita en la construcción, en ese sentido que es diferente que nosotros, pero Jesús fue la piedra donde se subió toda la construcción, la piedra principal es la piedra angular, que es diferente. Bueno, hermanas, he terminado, y si Dios quiere vamos a compartir también la parte 12 y la parte 13 del ministerio de Juan. De esta manera, primeramente Dios, y ya primeramente Dios que ya esté todo mejor, y ve que estamos pasando por enfermedad, pues, y todo, ya que estén mejorcitas de salud las que están enfermas, pues ya vamos a reunir después aquí en la casa de nuevo y vamos a ver las siguientes partes del ministerio de Juan también, porque no acaba en la parte 13. Vamos a seguir viendo el ministerio de Juan, pero ya, si Dios lo permite, en persona. Si es que todavía siguen malas, pues vamos a seguir viendo el ministerio, avanzándolo por este medio, también por videos. Todo va a ser conforme a la voluntad de Dios. Usted enfoque, hermana, en que tenemos que hacer lo que Dios nos manda, hacer lo que sabemos que a Dios le agrada, y al hacer eso, sin darnos cuenta, como Juan, sin darse cuenta tal vez, o con la intención de hacer las cosas, de todos modos, o sea, sin saber tal vez de que iba a llevar a esos discípulos a Cristo, o queriendo llevarlos a Cristo, dijo que era el Cordero de Dios Jesús, de una forma u otra, como haya sido, hizo dos cosas, como le dije, como uno dice en el mundo, mató un pájaro de dos tiros, dio testimonio de lo que tenía que dar testimonio, y llevó a la gente a Cristo como tenía que hacer, y todavía hasta más, todavía agregando, hasta uno de ellos que se convirtió, que se fue a Jesucristo, que fue Andrés, hasta llevó a su hermano Simón a Cristo, y Cristo lo acepta, le cambia hasta el nombre,
y llegó a ser el apóstol Pedro que conocemos todos. Entonces hagamos lo correcto, hermanas, y va a tener consecuencias, como nuestro pecado tiene consecuencias para más cosas y daña a terceros y nos daña en muchas cosas, así también el bien, también tiene consecuencias el bien. Si hacemos el bien, tiene consecuencias de bendición en hacerlo y tiene más consecuencias a veces que ni nos damos cuenta. Bendito sea el Señor. Dios bendiga, hermanas, las amo en el Señor y sigamos adelante. El Señor me las bendiga.